descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Patrones. En Génesis 26 los vemos por todos lados. Algunos los hemos visto en capítulos anteriores y otros se construyen y desarrollan en la narrativa de Génesis 26. Hemos conversado bastante sobre los patrones porque son cruciales para entender las Escrituras. Debido a que Dios ha creado un universo y un sistema de vida que se emula a sí mismo, este es por supuesto ordenado, no es caótico. Los humanistas seculares saben instintivamente que, si tanto el universo como el sistema de vida del planeta no son caóticos y aleatorios, entonces por definición deben tener orden. Y si tienen orden, ¿quién o qué ha creado ese orden? ¿Y basado en cuál estándar? Las teorías relativamente nuevas de la física, que por cierto ahora son las teorías generalmente aceptadas, han demostrado que, primero, matemáticamente hay muchas más dimensiones que las 4 con las que estamos familiarizados: largo, ancho, alto y tiempo. Y segundo, el universo y nuestro sistema de vida son ordenados, no son aleatorios o caóticos, están llenos de patrones y ciclos que parecen repetirse infinitamente. Por tanto, frente a esta inevitable conclusión, si el universo ha sido ordenado, en consecuencia debe haber un ente ordenador universal. Me gusta adaptar mis propios términos. Sin embargo, la misma comunidad científica que suscribe estas nuevas teorías se resiste a usar el término Dios. Por tanto, han acuñado el término diseñador inteligente. Y yo diría que Dios es un diseñador muy inteligente. Y sin embargo se resisten a discutir quién o qué podría ser el diseñador inteligente. En realidad preferirían que fuera un extraterrestre antes de un creador divino. Desafortunadamente, para la comunidad científica, el uso de la muy distante y neutral terminología del diseño inteligente no les ha permitido evitar la controversia que les han causado sus hallazgos. Una escuela en Pensilvania le ha estado enseñando a sus estudiantes en sus clases de ciencias, supongo que hace unos 20 años o más, sobre el hallazgo del diseño inteligente del universo, junto con la obligatoria teoría de la evolución, y el resultado fue una gran batalla judicial sobre si los estudiantes pueden siquiera ser informados de los descubrimientos de los científicos sobre el diseño inteligente. Se sorprenderían de los retorcidos alegatos y la gimnasia mental que alegan los que presentaron la demanda. También se sorprenderían ante las instituciones y las personas que defienden la evolución y que tal vez ustedes nunca han asociado con el ateísmo y el vehemente humanismo secular. Aún más, esto apunta a que tanto ustedes como yo, como creyentes, somos una minoría en nuestro país y en el mundo. Y nos dice hasta qué punto el espíritu del anticristo ahora domina el pensamiento de la humanidad. Les señalo esto porque a la mayoría de nosotros nos han enseñado a leer y a estudiar la Biblia usando métodos humanistas seculares. Es solo que no nos damos cuenta. Es decir, para cada lección, principio, ley o acontecimiento en las Sagradas Escrituras, se nos enseñó a que siempre es necesario preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y estamos obligados a sacar nuestras conclusiones basadas en el método científico. De otra forma, somos deshonestos o simplemente ignorantes. Si no hay respuestas buenas y completas en cuanto al por qué, entonces la lección bíblica, o el principio, o la ley, o el hecho bíblico
se descarta como un mito, una leyenda o una fantasía. Pero la Biblia no es un documento humanista secular y no presenta el material de una manera científica. Por tanto, cuando se estudian las Escrituras, la búsqueda del por qué puede llevarnos por caminos sin salida. De la misma manera que el campo de la física llamado mecánica cuántica ha llevado a los científicos por un camino donde solo unos pocos creen que lleva a algo útil o que valga la pena. El enfoque de la mecánica cuántica en la física es, en esencia, tratar de racionalizar el caos. Encontrar y usar fórmulas matemáticas capaces de predecir lo impredecible y explicar cómo la aleatoriedad puede eventualmente producir un orden. Los principios teóricos del caos y la aleatoriedad son la base del ateísmo y del humanismo secular. Y después de más de 4 décadas, el enfoque de la mecánica cuántica para el funcionamiento del universo no ha ofrecido tantas respuestas como se creyó. Verán, somos un universo y un sistema de vida de patrones porque vivimos en un universo y un sistema de vida con orden. Vemos patrones porque los principios de orden de Dios son sólidos como una roca y nunca cambian. No lo hacen porque no envejecen, no se deterioran. Esto produce repeticiones y ciclos predecibles, y a esta repetición bíblica yo la llamo patrones divinos. Leamos ahora Génesis 26. Descubriremos otros patrones y veamos cómo la historia, incluso en este momento tan primigenio en la Biblia, se repite de formas muy predecibles. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 26. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 26. Génesis capítulo 26. Una hambruna vino sobre la tierra, no la misma que la primera hambruna que había tenido lugar cuando Abraham estaba vivo. Yitzhak, Isaac, fue a Gerar, a Abimelech, rey de Plishtim, los filisteos. Adonai se le apareció y le dijo: «No bajes a Egipto, sino habita donde yo te digo. Quédate en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque te daré todas estas tierras a ti y a tus descendientes. Cumpliré el juramento que juré a Abraham tu padre. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Daré todas estas tierras a tu descendencia, y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Todo esto se debe a que Abraham me escuchó e hizo lo que le mandé. Siguió mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas. Así que Yitzhak se estableció en Gerar. Los hombres del lugar le preguntaron por su esposa, y por miedo dijo: «Ella es mi hermana». Pensó: «Si les digo que es mi esposa, podrían matarme para tomar a Rivka. Después de todo, es una mujer hermosa». Pero un día, después de haber vivido allí durante mucho tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, estaba mirando por la ventana cuando vio a Yitzhak acariciando a Rivka, su esposa. Abimelech convocó a Yitzhak y dijo: «Después de todo, ella es tu esposa. ¿Cómo es que dijiste ella es mi hermana?» Yitzhak respondió: «Porque pensé, podría morir por ella». Abimelech dijo: «¿Qué es esto que nos has hecho? Alguien podría haberse acostado fácilmente con tu esposa y hubieras traído culpa sobre nosotros». Entonces Abimelech advirtió a todo el pueblo: «Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa ciertamente será condenado a muerte». Yitzhak plantó cultivos en esa tierra y cosechó ese año 100 veces más de lo que había sembrado. Adonai lo había bendecido. El hombre se hizo rico y prosperó cada vez más hasta que se hizo muy rico. Tenía rebaños, ganado y mucha servidumbre, y los filisteos lo envidiaban. Ahora bien, los filisteos fueron y llenaron de tierra todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado durante la vida de Abraham, su padre. Abimelech le dijo a Yitzhak:
debes alejarte de nosotros, porque te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Así que Yitzhak se fue, estableció un campamento en el Wadi Gerar y vivió allí. Yitzhak reabrió los pozos que se habían cavado durante la vida de Abraham, su padre, los que los filisteos habían tapado después de que Abraham murió, y los llamó por los nombres que su padre les había puesto. Los siervos de Yitzhak cavaron en el Wadi y descubrieron un manantial de agua corriente. Pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Yitzhak, afirmando: «Esa agua es nuestra». Así que llamó al pozo Esek, que significa riña, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, así que lo llamó Sidná, que significa enemistad. Se alejó de allí y cavó otro pozo, y por ese no se pelearon, así que lo llamó Rehobot, espacios abiertos, y dijo: «Porque ahora Adonai ha hecho lugar para nosotros, y seremos productivos en la tierra». De allí, Yitzhak subió a Beerseba. Adonai se le apareció esa misma noche y le dijo: «Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y aumentaré tu descendencia por el bien de mi siervo Abraham». Allí construyó un altar e invocó el nombre de Adonai. Allí plantó su tienda, y allí los siervos de Yitzhak cavaron un pozo. Entonces Abimelech fue a él desde Gerar con su amigo Ahuzat y Ficol, el comandante de su ejército. Yitzhak les dijo: «¿Por qué habéis venido a mí, a pesar de que habéis sido hostiles conmigo y me habéis echado de vosotros?» Ellos respondieron: «Vimos muy claramente que Adonai ha estado contigo. Así que dijimos: hagamos un juramento entre nosotros, hagamos un pacto entre nosotros y tú, de que no nos harás daño. Así como no te hemos ofendido, sino que no te hemos hecho sino solo cosas buenas, y te hemos despedido en paz. Ahora eres bendecido por Adonai». Yitzhak les preparó un banquete, y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron temprano y se hicieron mutuo juramento. Entonces Yitzhak los despidió y partieron pacíficamente. Ese mismo día, los siervos de Yitzhak vinieron y le contaron sobre el pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua». Así que lo llamó Sheba, juramento, y también significa 7. Y por esta razón el nombre de la ciudad es Beersheba, pozo de 7 o pozo del juramento, hasta el día de hoy. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó como esposas a Judith, hija de Beeri, el hitita, y a Basmat, hija de Elón, el hitita. Pero se convirtieron en una causa de amargura de espíritu para Yitzhak y Ribca. El clima voluble de Canaán había sumido una vez más a la tierra en un estado de hambre, tal que Isaac se vio obligado a seguir adelante. Al parecer, recordando la situación similar de su padre Abraham y la resultante estancia en Egipto, Isaac estaba a punto de hacer lo mismo. Su viaje a Egipto lo llevó al territorio de los filisteos, porque la ruta comercial bien establecida entre Canaán y Egipto pasaba justo por las tierras de ellos. Más aún, como dice el verso 1, él fue a la ciudad real de los filisteos llamada Gerar, porque era una conocida ciudad almacén, es decir, era un lugar donde residía el rey, por lo que tenía sitios para el almacenamiento de alimentos de la realeza. En esa época, era una práctica común en todo el mundo conocido tener almacenes en la ciudad donde vivía el rey de la región, tanto para alimentos de consumo regular como para emergencias, obviamente para que el rey pudiera vigilarlos y tuviera acceso directo a los alimentos que él quisiera. El sistema de ciudades almacén y lugares de almacenamiento existía principalmente porque los impuestos que el rey recaudaba de su pueblo venían, en su mayor parte, en forma de grano o algún otro tipo de cosecha. Por tanto, las enormes cantidades de trigo y cebada recaudadas como impuestos
tenían que ser almacenadas y controladas por los hombres del rey, bajo la atenta mirada de éste. El resultado fue la necesidad de enormes almacenes y sitios subterráneos para salvaguardar la propiedad del rey. Allí, Jehove se le apareció a Isaac y le dijo que no bajara a Egipto, sino que se quedara donde estaba. En otras palabras, a pesar de lo que veían sus ojos, a pesar del hecho de que todos sus instintos humanos le decían que debían ir a otra parte o se iban a morir de hambre, Dios le dijo que se quedara en la tierra que Él había reservado para Abraham y sus descendientes, que Dios lo sostendría a través de la adversidad y no que lo sacaría de ella. Con frecuencia, elegimos hacer lo que Isaac estaba a punto de hacer, escapar rápidamente, en lugar de escuchar y confiar en Dios para que nos lleve a través de los tiempos difíciles y los desafíos de la vida. Esta no fue una decisión fácil para Isaac. Él era dueño de rebaños y manadas. Él, a estas alturas, tenía un enorme clan que supervisar y cuidar. Elegir quedarse en un área donde había una hambruna era una decisión muy difícil. Eso podría significar el fin de su clan si se equivocaba. Uno solo puede imaginar el impacto y la incredulidad de los miembros de su clan ante esa decisión. Esta iba a ser una prueba de fe en el Dios de su padre. Hagamos una breve revisión. Primero que todo, este episodio del capítulo 26 necesariamente ocurre antes del capítulo 25, así parezca ilógico. Entonces la esposa de Isaac, Rivka o Rebeca, aún no había dado a luz a los gemelos Esaú y Jacob. Podemos saber esto porque no hay mención de ellos, y el rey de los filisteos nunca habría preguntado por Rivka. Si él hubiera sabido que estaba casada, los hijos habrían sido la obvia revelación de que estaba casada. Hablemos también un momento sobre las primeras palabras del verso 2 del capítulo 26 que dice: «El Señor se le apareció», refiriéndose a Isaac. ¿Qué significa que el Señor se le apareció? ¿Esto indica una teofanía? ¿Hizo Dios una aparición física ante Isaac? Por cierto, como en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento, la palabra traducida como Señor es en realidad Yud-Hei Vav-Hei, Jehove, el nombre personal de Dios. La palabra hebrea utilizada aquí, que suele traducirse como aparecer, es Vayerá, y esta palabra es indicativa de una revelación divina. Hay otra palabra hebrea que se usa para un tipo de intervención divina muy similar, Vayomer. Vayomer siempre se refiere solo al habla divina. Palabras dichas por Dios, algo que puede oírse. Vayerá se usa más comúnmente en la Biblia en referencia a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Indica una recepción más profunda de la comunicación y diálogo con Dios. Es una comunicación con el Señor que no se discute. Las visiones son otra forma de comunicación con Dios, y muchas veces se duda de ellas. ¿Era Dios o solo un sueño? Es decir, cuando pasan estas cosas, oímos a algunos de los personajes de la Biblia decir: ¿lo entendí bien? ¿Era realmente Dios o solo estaba imaginando todo? Y, por supuesto, siempre está la pregunta sobre cuál es el significado de un sueño o una visión. Por otro lado, la palabra Vayerá indica una incuestionable e inconfundible comunicación con Dios, que incluye un mensaje muy claro, que podría incluir, aunque no necesariamente, una experiencia visual, o podría ser solo audible. Por tanto, la palabra aparecer no debe tomarse en el sentido de que el Señor de alguna manera se hizo visible. Es más bien una expresión de cercanía
de la presencia de Dios con las personas. Cerrando la revisión, el Abimelech que vemos aquí no es el mismo Abimelech con quien se encontró Abraham. Abimelech significa Padre Rey o mi Padre es el Rey. Es un epíteto, un título. Probablemente fue un nombre que muchos reyes filisteos eligieron para sí mismos. Realmente no deberíamos tener que especular sobre esto. Los papas católicos modernos eligen para sí mismos nombres de papas anteriores. Los reyes de Inglaterra y Francia han hecho lo mismo. Enrique VIII fue llamado así porque hubo 7 Enriques antes que él. Es la misma idea. Entonces, comenzando en el verso 3, Dios renovó las promesas de pacto que él había hecho con Abraham. Ahora, con su hijo Isaac. Nunca olvidemos que todos los personajes de la Biblia eran seres humanos reales. Isaac naturalmente debe haberse preguntado, durante largos periodos de tiempo, si Dios todavía estaba con él. Miraba las circunstancias, como todos lo hacemos, y se preguntaba si había entendido completamente lo que Dios le había dicho, porque de las promesas del pacto había pocas, si es que había alguna, que parecían estar por cumplirse. Y la promesa que era más valiosa para un clan en esa época, es decir, la tierra, ciertamente no se había materializado para Isaac. Isaac necesitaba la reafirmación del Señor, así que la obtuvo. Ahora bien, deberíamos prestar mucha atención a lo que se dice al final del verso 4, aunque parezca que ya lo hemos escuchado. De hecho, la forma de la promesa de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por tus descendientes agrega un pequeño matiz a la promesa anterior de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por ti. La idea es que toda la humanidad, de alguna manera, tendrá sus esperanzas y bienestar orgánicamente conectados con Israel, que son los descendientes de Abraham. El destino general de la humanidad depende del destino de Israel y, por tanto, de nuestra relación con ellos. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, a pesar de que estamos tan avanzados en el proceso del plan de redención de Dios y ahora tenemos una noción más clara y una mejor comprensión de todo esto que quienes nos precedieron, gran parte aún está por venir y todavía hay mucho misterio. Cuando lleguemos a Génesis 48, 49 y 50, tendremos más información que arrojará luz. Y también agregará misterio respecto a cómo es que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por los descendientes de Abraham. Y recuerden que la palabra naciones, que es goyim en el lenguaje bíblico, se refiere más a las personas que a un territorio específico. Por ejemplo, no debemos asumir que las palabras nación y país son equivalentes. En nuestro vocabulario moderno usamos las palabras nación y país indistintamente, pero ese no es el caso en la Biblia. Las naciones, en su mayor parte, significan grupos definibles de personas junto con su gobierno, sus líderes. No necesariamente indica un territorio definido con sus fronteras. Isaac obedeció, y al igual que su padre Abraham, escuchó a Dios e hizo lo que éste le mandó. Pero Isaac tenía un rasgo similar al de su padre: el miedo. Entonces, durante la hambruna, estando rodeado de gente en la que no confiaba mucho, se sintió inseguro. Y como resultado, aquí encontramos que Isaac exhibe otro conocido rasgo familiar, un problema de falta de sinceridad, especialmente cuando se trata de su esposa. Sin duda, Isaac había escuchado las historias del viaje de su padre Abraham hacia Egipto, por lo que ahora imita el comportamiento de Abraham al decirle a la gente de la ciudad de Gerar que Rivka es su hermana. Bueno, al menos había algo de verdad en la afirmación de Abraham. Ella era su medio hermana.
por lo cual solo era una mentira a medias. Pero un día, Abimelech miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a su encantadora esposa Rebeca. Él había oído el rumor de que Rivka era la hermana de Isaac, pero lo que vio indicaba otra cosa. Con lo cual, Abimelech descubre el engaño y encara a Isaac. Este admite su mentira, y el furioso Abimelech advierte a su pueblo que nadie debe tocarla, o morirán. Una lección que seguramente había aprendido de su padre, el anterior Abimelech. Y aunque hay muchos patrones obvios que se desarrollan aquí, que vimos con Abraham, el padre de Isaac, los resultados son bastante diferentes. Abraham enfrentó una hambruna y resolvió ir a Egipto para sobrellevarla, y así lo hizo. Isaac enfrentó una hambruna y resolvió ir a Egipto para sobrellevarla, pero no fue. El rey de Egipto vio a Sara, la esposa de Abraham, se le dijo que era la hermana y en cierta forma la secuestró para su harén. El rey de los filisteos vio a la esposa de Isaac, Rivka, y le habían dicho que era su hermana, pero notó que obviamente no lo era, por lo que no se la apropió. De hecho, le advirtió a su gente que no hicieran nada con respecto a Rivka. Me resulta muy interesante que cada vez que el rey de los filisteos, que aparece en este pasaje, hace referencia al Dios de Isaac, lo llama por su nombre. Así es, en el texto hebreo original, Abimelech no se refiere al Dios de Isaac como Señor, según lo leemos en la mayoría de las Biblias. Más bien, siempre aparecen las letras Yud-Hei Vav-Hei, Yehove o Yahweh. De hecho, fue el temor al Dios de los hebreos lo que motivó las decisiones de Abimelech y la manera en que él trató con Isaac y su clan. En el verso 13, encontramos que aparentemente la prolongada hambruna hizo que Isaac decidiera plantar cultivos para complementar y probablemente alimentar a sus rebaños, manadas y, por supuesto, a su familia. Los registros históricos antiguos demuestran la veracidad de esto. A menudo los cuidadores de rebaños y manadas plantaban una gran parcela para tener granos y hierbas para sus familias. Y también hay registros de pastores que cultivaban para complementar su suministro de alimentos en tiempos difíciles. Por lo que este acto de Isaac es completamente consistente, tanto con su cultura como con su profesión, y la siembra de cultivos no era una indicación de querer establecerse y quedarse en un lugar de forma permanente. Dios bendijo a Isaac por confiar en él al quedarse en Canaán, tal como le dijo que hiciera. ¿Y cómo lo bendijo? Dios hizo que sus cultivos produjeran 100 veces más de lo que se sembró. En esos días, los métodos de siembra eran, claro está, muy primitivos, y el rendimiento de la semilla era pequeño. Generalmente la cantidad de semilla sembrada que se convertía en cosechable o recuperable era de unas 25 veces. Un gran año sería de 50 veces, y 75 veces sería algo raro y extraordinario. El rendimiento de 100 veces solo fue posible de manera sobrenatural. Se nos dice en el verso 13 que la riqueza de Isaac seguía acumulándose, y los filisteos locales se pusieron amargamente celosos al ver eso. Y a partir de las instrucciones que Abimelech le dio a Yitzhak, también podemos entender que había miedo unido a ese celo por parte del pueblo filisteo, tanto del Dios de Isaac como del número ya considerable de personas que formaban el clan de Isaac. Para los filisteos, Isaac era una amenaza para ellos. Este es un escenario que se presentará una y otra vez con los israelitas y luego con los judíos, ya que la bendición de Dios sobre ellos les daba abundancia en todo: comida, longevidad, fertilidad, riqueza. Y eso también sería motivo de envidia y luego persecución por parte de los pueblos que los rodeaban. Los Filistim, los filisteos, mostraron su ira y frustración,
llenando de tierra los pozos de agua que eran vitales para el bienestar del clan de Isaac. Abraham, su padre, había cavado estos pozos años antes. Entonces el clan de Isaac se había vuelto tan grande y poderoso que ahora representaba una amenaza para los filisteos, y Abimelec les pidió que se fueran. Sin embargo, debemos entender que el más débil le está pidiendo al más fuerte que se vaya. Isaac pudo haberse negado, y se habría producido una guerra en la que Isaac sería el probable ganador. Sin embargo, en aquellos días, así como ahora, Abimelec, sabiendo que no podía haber derrotado a Isaac, habría hecho algún tipo de pacto para compartir poder y riqueza con Isaac. Isaac sabía esto, pero en cambio optó por acceder. Entonces reunió a su clan y se fue, trasladándose a la ribera del río Gerar, o mejor dicho, al Wadi Gerar, y comenzó a destapar algunos de los pozos de agua que los filisteos en su molestia habían llenado de tierra. Cuando el agua comenzó a fluir de nuevo, los filisteos, por supuesto, afirmaron que era suya, y el conflicto empezó otra vez. Entonces Isaac tomó a su tribu y se mudó más lejos, ahora a Beerseba o Beersheba. Abimelec, un político capaz, sabía que era prudente tratar de arreglar las cosas con este clan en crecimiento, que podía, si lo deseaba, regresar e invadir su tierra. Entonces renovó el pacto que se había hecho muchos años antes con Abraham. Beerseba significa pozo de 7. Y recuerden que era un lugar bien conocido por Isaac, porque ahí fue donde Abraham se mudó después de que Isaac tuvo su experiencia cercana a la muerte en el altar del monte Moriah. Entonces Isaac simplemente estaba volviendo a un lugar que le era familiar. Además, debemos entender que Beerseba era en ese momento un poco más que un oasis. Allí no había una ciudad. Pasaría mucho tiempo en el futuro antes de que se estableciera una ciudad en ese lugar, y el nombre de la ciudad iba a tomarse del antiguo nombre que Abraham le había dado. Comenzando en el verso 23. Cuando Isaac lleva a su gran clan a Beerseba, Dios vuelve a Isaac. El texto dice, Yud-Hei Vav-Hei Yehove, se le aparece a Isaac, y usa la misma palabra hebrea, Vayerá, que es común en la descripción de muchas de las comunicaciones del patriarca con el Señor. Isaac acababa de pasar por un momento bastante preocupante, que fue muy dramático y aterrador. Pudo haber sentido que falló, porque se fue de una tierra sin siquiera pelear, la cual Dios había dicho que pertenecería a los descendientes de Abraham, su padre. Y Jehove viene a Isaac como consolador y le dice, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque Isaac tenía miedo. Y emulando a su padre, construye un altar, hace un sacrificio a Jehove Dios y hace que sus hombres comiencen a cavar un nuevo pozo, algo que seguramente necesitaría. Y durante el proceso de excavación llega Abimelec y lo hace junto con su jefe de Estado Mayor, Ahuzat, y el general de su ejército, Ficol. Isaac está contrariado. Y su declaración a Abimelec es algo así como, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres? Hice todo lo que me pediste para mantener la paz entre nosotros, y aquí estás de nuevo. Ese era el tono. Pero Abimelec no había venido a causar problemas. Él vino con humildad y respeto. Quiere un tratado de paz con Isaac. Isaac se está asentando justo en el límite de la zona de influencia de Abimelec. Pensaría que había empujado a Isaac lo más lejos posible, pero todavía se sentía inseguro. Y sospecho que Isaac sabía muy bien por qué Abimelec estaba allí, simplemente al ver quién venía con él. Si Abimelec estuviera allí para hacer la guerra, no habría ido con un civil, su jefe de Estado Mayor. No, este era el séquito habitual necesario para que dos naciones hicieran un pacto.
Y la naturaleza del pacto se explica en los versículos 28 al 30. Vivir uno al lado del otro pacíficamente. El pacto se concluye de la manera habitual, con una comida ceremonial, y se hacen algunos juramentos en nombre de los dioses a los que cada uno adoraba. Abimelech y sus hombres se van. Ese mismo día, los hombres que cavaban el pozo de agua, los hombres de Isaac, encontraron agua. Esto siempre se interpretó como una buena señal, una bendición, y no tengo dudas de que eso es exactamente lo que Dios quiso dar a entender. Isaac ahora tenía paz y la prosperidad y el espacio para crecer. La vida era buena, pero se estaban gestando algunos problemas. Esaú, su imprudente y petulante hijo, hizo justamente lo que más temían Isaac y Rebeca. Tomó como esposas a 2 mujeres hititas. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando 40 años antes le asignó la primogenitura a Jacob, el hermano gemelo de Esaú, mientras ambos aún estaban en el vientre de su madre. La próxima semana empezaremos con el capítulo 27, justo desde el principio. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.